noches, ¿cómo estáis? Hoy empezamos a tratar el tema de la ley de la atracción y en especial voy a comenzar con William Walker Atkinson, la ley de la atracción y la vibración del pensamiento. Este es el autor que en 1906 publicó por primera vez el libro de la ley de la atracción y la vibración del pensamiento, que con el tiempo, sobre todo en los últimos años, y con la película El Secreto, hemos podido todos rescatar del pasado, y que tiene un mensaje verdaderamente importante de qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo. Él en su libro nos habla, dije una frase que yo la he utilizado como primaria, en el que cuenta lo siguiente: mi objeto será dirigirnos y formarnos acerca del uso adecuado del pensamiento y la voluntad, para que podamos utilizarlos bien y ser capaces de tocar la nota positiva en cualquier momento que pudiéramos considerar necesario. Ese es su fin cuando él produjo este libro. Yo lo que he hecho es tratar el libro por capítulos, y mi idea es poder acercaros a vosotros y a mí cuál es el contenido del libro, de qué habla, y establecer algunos comentarios que resultan de interés. Así que hoy vamos a empezar con el capítulo 1 de William Walker Atkinson, la ley de la atracción y la vibración del pensamiento. Y el capítulo 1 se titula Las ondas del pensamiento y su proceso de reproducción. Así que empezamos con esta serie. Esto pertenece, ya sabéis, a las series de la ley de la atracción y la abundancia que estoy haciendo en el canal de YouTube, donde estoy hablando de Joe Dispenza, de Charles F. Haanel, de William Walker Atkinson y de el Kybalión. Ya he hecho un vídeo sobre el Kybalión, 2 vídeos sobre la llave maestra de Haanel, Charles F. Haanel, y empezamos hoy con William Walker Atkinson y la ley de atracción. Dice así: de igual manera que aquí en la Tierra estamos rodeados por un gran mar de aire, también estamos rodeados por un gran mar de mente. Nuestras ondas de pensamiento se mueven a través de este vasto éter mental, extendiéndose en todas direcciones, como ya he dicho, disminuyendo de intensidad dependiendo de la distancia recorrida, a causa de la fricción ocasionada por su entrada en contacto con el gran cuerpo de mente que nos rodea por todas partes. Muchos de los pensamientos erráticos que nos llegan no son sino reflejos de vibraciones de respuestas a ciertos pensamientos intensos enviados por otra persona. Pero a menos que nuestras mentes estén sintonizadas para recibirlo, no es probable que el pensamiento nos afecte. Si mantenemos pensamientos elevados e importantes, nuestras mentes adquieren cierta tonalidad que corresponde al carácter de los pensamientos que hemos estado teniendo. Y una vez que se establece esta tónica, estaremos en situación de captar las vibraciones de otras mentes moduladas respecto al mismo pensamiento. Por otra parte, no tenemos más que habituarnos a mantener pensamientos de un carácter opuesto y no tardaremos en reflejar el tono de los pensamientos que emanan las mentes de los miles de personas que piensan cosas parecidas. Eso es importante porque nos está hablando ya de una reciprocidad en base a la calidad y cualidad de nuestros pensamientos. Somos en gran parte aquello que hemos pensado, y el equilibrio viene representado por el carácter de las sugerencias y pensamientos de otros, que nos han llegado bien de manera directa, a través de sugestiones verbales, o telepáticamente, a través de esas ondas de pensamiento, o a través de la información. Pero nuestra actitud mental general determina el carácter de las ondas de pensamiento recibidas de los demás así. Es decir, lo que acaba de decir es que nuestra actitud mental, la que tengamos en ese momento, el mindsetting, que hablamos en otros vídeos, va a determinar el carácter de las ondas de pensamiento que nos van a llegar de los demás. Van a buscar
nuestras ondas la afinidad con el estado que tengamos. Repito, pero nuestra actitud mental general determina el carácter de las ondas de pensamiento recibidas de los demás, así como los pensamientos que emanan de nosotros mismos. Solo recibimos aquellos pensamientos que están en armonía con la actitud mental general que mantenemos. Repito esto porque es importante. Cuando seamos conscientes de eso, día a día, vamos a ver que las cosas pueden cambiar. Solo recibimos aquellos pensamientos que están en armonía con la actitud mental general que mantenemos. Los que no están en armonía nos afectan muy poco, ya que no despiertan ninguna respuesta en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que solo recibimos los pensamientos, las energías recíprocas, las que son afines a nosotros. Lo demás ni lo procesamos. Quien cree firmemente en sí mismo y mantiene una intensa y positiva actitud mental de confianza y determinación, no es probable que se vea afectado por los pensamientos adversos. Repito, quien cree firmemente en sí mismo y mantiene una actitud positiva, intensa y positiva, de confianza y determinación, no es probable que se vea afectado por los pensamientos adversos y negativos de desánimo y fracaso que pudieran emanar de las mentes de otras personas en las que estos predominan. Es decir, yo añadiría a esto algo que es lo de Krishnamurti, además de la confianza y la determinación, la consciencia. Eso impedirá que los pensamientos negativos que están en las otras personas, lo que sea, nos lleguen y nos afecten. Al mismo tiempo, esos pensamientos negativos, si alcanzan a alguien cuya actitud mental está sintonizada en una tonalidad baja, profundizarán su estado negativo y echarán leña al fuego que consume su energía. O si prefieres otra analogía, servirán para apagar el fuego de su energía y actividad. Atraemos los pensamientos ajenos del mismo orden. Repito, atraemos los pensamientos ajenos del mismo orden. Quien piensa en el éxito sintonizará con las mentes de otros que piensen parecido, y estos le ayudarán, y él a ellos. Quien permite que su mente more constantemente en pensamientos de fracaso, se acerca a las mentes de otra gente fracasada, y cada una de ellas tenderá a hundir más a las otras. Quien piensa que todo es malo está capacitado para ver mucho mal y entrará en contacto con otros que parecerán demostrar su teoría. Y quien busque lo bueno en todo y en todo el mundo, es probable que atraiga las cosas y las personas que correspondan a esa manera de pensar. Por lo general, vemos aquello que buscamos. Yo aquí quiero hacer un comentario porque este lunes hice una clase de meditación, visualización en la playa con un grupo de trabajo que se llamaba Grano de Arena. Y esa meditación la acabé con la frase: me quiero a mí mismo y quiero la vida que tengo. Me quiero a mí mismo y quiero la vida. En realidad era en inglés: I love myself, I love my life. Esa era la frase. Y fue impactante porque justo cuando acabé, al rato, una de las personas a la que le tengo muchísimo cariño y tiene un tema familiar importante, muy importante, me dijo: tengo que decirte una cosa. Después de 15 minutos fui a buscarla y le pregunté: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y me dijo: yo no he podido repetir esa frase de I love myself, I love my life. Me quiero a mí mismo y amo mi vida. Y le dije: ¡buah! ¡Qué fuerte lo que me acabas de contar! Bueno, obviamente esto tiene un sentido porque ella tiene una vida, un tema en particular que es bastante fuerte, con un hijo. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar. Pero esto os lo digo como ejemplo de lo que acaba de decir. Quien busque lo bueno en todo y en todo el mundo, es probable que atraiga las cosas y las personas que correspondan a esa manera de pensar. En realidad, esto no tiene, dicho así, no tiene nada que ver con lo que acabo de contar, pero lo que sí que tiene que ver es con el grado de aceptación que esta persona pues no tiene, porque está sufriendo mucho y que le cuesta mucho conectarse pues con el amor a sí misma
y a la vida. Seguimos. Podrás desarrollar esta idea con más claridad si piensas en los aparatos de radio, que reciben vibraciones únicamente de la emisora que está sintonizada en la misma onda, mientras que otras señales pasan por el aire muy cerca, sin afectar al aparato receptor. La misma ley puede aplicarse a las operaciones del pensamiento. Solo recibimos aquello que corresponde a nuestra sintonía mental. Si nos sentimos desanimados, podremos tener la seguridad de que hemos caído en un hoyo, en un tono negativo, y que no solo nos veremos afectados por nuestros propios pensamientos, sino que también recibiremos otros igualmente depresivos de tipo parecido, que son emitidos de manera constante por las mentes de otros desafortunados que todavía no se enteraron de la existencia de la ley de la atracción. El ejemplo de esto lo tenéis cuando, de hecho, por ejemplo, en España es muy típico que dicen, ¡buah! Hoy es un buen día y vamos a ver quién viene a joderlo. Bueno, pues ese día te van a aparecer 40 que te lo van a joder. Ese es el ejemplo, para que lo entendáis. Y si alguna vez nos elevamos a las alturas del entusiasmo y la energía, no tardaremos en sentir la llegada de pensamientos animosos, atrevidos, enérgicos y positivos, enviados por los hombres y mujeres del mundo. Podemos reconocer esta circunstancia sin mucho esfuerzo cuando entramos en contacto personal con la gente y sentimos sus vibraciones, depresivas o estimulantes, según sea el caso. Cuando no nos hallamos en su presencia, también opera la misma ley, aunque con menos intensidad. Es decir, esta ley lo que nos dice es que no solamente nos funciona cuando estamos delante de otros, sino cuando estamos en casa solos también. Funciona igual, con menos intensidad, pero funciona igual. La mente cuenta con muchas tonalidades, desde la nota positiva más alta hasta la nota negativa más baja, con muchas otras intermedias, variando de tono dependiendo de su distancia respectiva del extremo positivo o negativo. Cuando tu mente opera en términos positivos, te sientes fuerte, animado, luminoso, luminosa, contento, feliz, confiada y valiente, y puedes realizar tu trabajo bien, llevar a cabo tus intenciones y progresar hacia el éxito. Emites intensos pensamientos positivos que afectan a otras personas, consiguiendo que cooperen contigo o sigan tu liderazgo dependiendo de su propia tonalidad mental. Cuando tocas en el extremo negativo del teclado mental, te sientes deprimido, débil, pasiva, aturdido, temerosa y cobarde. Te descubres incapaz de progresar o triunfar. Tu efecto sobre los demás es prácticamente nulo. Te ves arrastrado por ellos en lugar de liderarlos, y las personas más positivas te tratan como un trapo. En algunos individuos parece predominar el elemento positivo, y en otros la tendencia negativa parece ser más evidente. Pero claro está, los grados de positividad y negatividad varían enormemente, y B puede resultar negativo para A, mientras que C lo considera positivo. Cuando dos personas se conocen, suele existir un conflicto mental. Esto es muy interesante. Cuando dos personas se conocen, suele existir un conflicto mental silentes en silencio, en el que sus mentes respectivas comprueban su calidad de positividad y establecen su posición relativa entre sí. Es decir, vemos a alguien e inconscientemente estamos leyendo energías. Este proceso puede ser inconsciente en muchos casos. No obstante, es algo que sucede, y muy habitualmente. El ajuste suele ser automático, pero de vez en cuando la lucha es tan enconada, los oponentes encajan tan bien, que la cuestión se abre paso en la conciencia de ambas personas. A veces las dos partes son tan parecidas en su grado de positividad que no consiguen llegar a un acuerdo mental. Eso es increíble. No pueden hacer migas entre sí y se sienten mutuamente repelidas y separadas, o bien permanecen juntas entre disputas y discusiones constantes. Somos positivos o negativos para todos aquellos con los que establecemos contacto. Podemos ser positivos para nuestros hijos, nuestros empleados y dependientes, pero al mismo tiempo resultamos negativos para otros, respecto a los que ocupamos posiciones inferiores o a los que hemos permitido imponerse sobre nosotros. Qué chulada esto, me encanta. Claro está, puede ocurrir algo y de repente
nos tornamos más positivos que el hombre o la mujer para quien hasta el momento éramos negativos. Aquí está hablando de un cambio de vibración. ¿Okay? El ejemplo anterior ha sido de dos personas con una misma energía positiva que no se ponen de acuerdo, están chocando. Y este es el de un cambio de vibración, de alguien que te vibra mal y de repente cambia. Claro está, puede ocurrir algo y de repente nos tornamos más positivos que el hombre o la mujer para quien hasta el momento éramos negativos. Los casos de este tipo son bastante frecuentes. Y cuando el conocimiento de esas leyes mentales se va generalizando, veremos más casos de personas que se hacen valer, utilizando su recién descubierta energía. Pero recuerda que posees el poder de elevar el tono de tu mente hasta alcanzar una tonalidad positiva gracias a la fuerza de voluntad. Y claro está, también es cierto que puedes dejarte caer en un tono bajo y negativo merced a la dejadez o a una voluntad débil. Hay más gente en el plano de pensamiento negativo que en el positivo. Repito, hay más gente en el plano de pensamiento negativo que en el positivo. Y por ello, en nuestra atmósfera mental existen más vibraciones de pensamiento negativas. Pero por fortuna para nosotros, esto se ve equilibrado por el hecho de que un pensamiento positivo es infinitamente más potente que uno negativo. Y si gracias a la fuerza de voluntad nos elevamos a un tono mental más elevado, podemos cerrarle el paso a los pensamientos deprimentes y aceptar las vibraciones que correspondan a nuestra nueva actitud mental. Este es uno de los secretos de las afirmaciones y autosugestiones utilizadas por las diversas escuelas de ciencia mental y otros enfoques del nuevo pensamiento. Esto es muy importante porque además no solamente esto, sino lo que va a decir a continuación, la frase que va a decir a continuación. Porque lo comparte mucha gente, Louise Hay, lo comparte Dispensa, lo comparte el de la llave maestra. Y lo que viene a decir ahora lo comparte también Krishnamurti, que es para mí el gran radical en un buen sentido de la palabra, si es que existe ese buen sentido, para mí es un buen sentido. Y es el hecho de que esa repetición, que es lo que explica estos días, pasamos de hábito a hábito, el hábito nuevo a través de repeticiones, pero tiene que tener algo más que la repetición, que es una conciencia. Y William Walker Atkinson, en el libro de la ley de la atracción, nos dice: este es uno de los secretos de las afirmaciones y autosugestiones utilizadas por las diversas escuelas de ciencia mental y otros enfoques del nuevo pensamiento. Las afirmaciones en sí mismas carecen de mérito, esta es la frase, pero tienen un doble propósito. Es lo que nos explica. Cambio de hábito, pero con conciencia. Y él asume que eso hay que trascenderlo, pero que nos sirve como herramienta brutal para un cambio energético y vibracional. Las afirmaciones en sí mismas carecen de mérito, pero tienen un doble propósito. Tienden a establecer nuevas actitudes mentales en nosotros y son estupendas para el desarrollo del carácter, la ciencia de autotransformarnos. Y dos, tienden a elevar el tono mental de manera que podemos beneficiarnos de las ondas de pensamiento positivo de otros en el mismo plano del pensamiento. Tanto si creemos en ellas como si no, siempre estamos haciendo afirmaciones. Quien asegura poder hacer algo y lo afirma con ganas, desarrolla en sí mismo las cualidades que facilitan la consecución de ello y al mismo tiempo sitúa su mente en el tono adecuado para recibir las ondas de pensamiento que pudieran ayudarle a lograrlo. Si, por otra parte, uno dice y se siente que va a fracasar, no hará más que ahogar y sofocar los pensamientos procedentes de su propia mentalidad subconsciente, que tiene por objeto ayudarle, sintonizándose a sí mismo con el pensamiento de fracaso del mundo, y os aseguro que es algo que ahora mismo abunda mucho. Esto está escrito en 1906 y yo creo que es súper actual. No debemos dejarnos afectar por los pensamientos adversos y negativos de quienes nos rodean. No debemos dejarnos afectarnos por los pensamientos adversos y negativos de quienes nos rodean. Este consumo que hacemos diario de noticias que ya en esta época están pensadas para hiperpotenciarnos las partes negativas. Guerras, asesinatos, robos, atracos. Mirad los periódicos, están ahí todos los días. Hay que elevarse a las cámaras superiores de la morada mental y sintonizar
un tono más elevado, por encima de las vibraciones de los planos de pensamiento inferiores. Entonces, no solo serás inmune a sus vibraciones negativas, sino que entrarás en contacto con el importante cuerpo de intenso pensamiento positivo procedente de aquellos que ocupan el mismo plano de desarrollo que tú. Y aquí vuelvo a repetir la frase con la que he empezado. Mi objeto será dirigirte y formarte acerca del uso adecuado del pensamiento y la voluntad para que puedas utilizarlos bien y ser capaz de tocar la nota positiva en cualquier momento que pudieras considerar necesario. El desarrollo de la voluntad se parece mucho al desarrollo de un músculo. Es cuestión de práctica y de mejora gradual. Al principio es normal que resulte cansado, pero con cada nuevo intento uno va cobrando fuerza hasta que esta nueva fuerza se torna real y permanente. Muchos de nosotros nos hemos tornado positivos al encontrarnos en situaciones extraordinarias o urgentes. Tenemos la costumbre de sacar fuerzas de flaqueza cuando la ocasión así lo requiere, pero mediante la práctica inteligente de la voluntad se reforzará de tal manera que tu estado habitual será equivalente a tu sacar fuerzas de flaqueza actual, y luego, cuando creas necesario aplicar el refuerzo, podrás alcanzar una posición que ahora ni siquiera puedes imaginar. Bueno, queridos, este es el capítulo 1 de la ley de la atracción y la vibración del pensamiento de William Walker Atkinson. Es una pasada. A mí me gusta muchísimo, 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 muchísimo. Las ondas del pensamiento y su proceso de reproducción. Mañana, Dios mediante, y si no Dios mediante, quien sea mediante, haremos el segundo capítulo. Un saludote. Chao.